Hermanos, nuestro tema el día de hoy se titula Cuidado con el legalismo y es un tema que espero que pueda ser de bendición para todos nosotros. Primero, ¿qué es el legalismo? Primero que nada, en pocas palabras, hermanos, el legalismo, como veremos el día de hoy, es inventar tus propias reglas religiosas sobre lo que tú crees que es pecado, creer que debes de guardar esas reglas que tú has inventado para poder ser salvo y luego, después de eso, tratar de imponer estas reglas a los demás, bajo la amenaza de que si no lo hacen, pues no van a ser salvos. ¿Ok? Repito entonces, ¿qué es legalismo? Legalismo es inventar tus propias reglas sobre lo que tú crees que es pecado, luego creer que las debes de guardar para ser salvo, luego tratar de obligar a los demás a que guarden esas reglas bajo la amenaza de que si no las guardan, no serán salvos. Este tema, hermano, de Marcos capítulo 7, verso 1 al 23, mantenga ahí abierta su Biblia en todo ese pasaje, es una controversia más entre Jesús y los religiosos de Israel. Ya hace varios sermones que no habíamos visto una controversia entre Jesús y los religiosos. Al principio del evangelio fue controversia tras controversia, pero ahora ya hacía varias semanas que no habíamos visto una. Es un tema muy interesante, hermano, que puede ayudarnos a nosotros, cuando lo entendemos, a librarnos de la hipocresía, llevarnos a una adoración verdadera y nos puede ayudar también a saber hacer diferencia entre las reglas de los hombres y la palabra de Dios. Y cómo nuestro deber es obedecer la palabra de Dios antes que las reglas de los seres humanos, cosas que ellos han inventado. Todo parece indicar, hermanos, que en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, estos religiosos pensaban que el pecado era una especie como de germen, una especie como de bacteria que cuando tú salías fuera de tu casa o convivías con otra persona que no estaba consagrado al Señor, ese germen o esa bacteria se te pegaba a ti. Jesús en el pasaje enseña que no es un germen o bacteria que se te pega al tocar cosas o al tocar personas, sino que Jesús enseña que es una enfermedad que los seres humanos ya tenemos dentro de nosotros por naturaleza. Y que no hay nada humano, humanamente hablando, que tú puedas hacer para quitar ese mal, excepto que Dios te lo puede quitar. El legalismo entonces que veremos hoy en estos personajes es tratando ellos mismos de presentarse como limpios y aceptos delante de Dios porque han cumplido con ciertos rituales, en contraste con lo que Jesús enseña, que es que para poder cambiar nosotros y presentarnos aceptos delante del Señor, necesita haber un cambio primero en nuestro interior. Ese cambio en nuestro interior que es generado por el evangelio es lo que hará que los cambios se reflejen por fuera. Para Jesús el pecado no es una bacteria, entonces no es un germen que se te va a pegar en la calle o que se te va a pegar al comer cierta comida o que se te va a pegar al convivir con cierta persona. Para Jesús es un mal que está dentro de ti. Los fariseos creían que si comías ciertas cosas estabas impuro, que si no te hacías ciertos lavados de manos estabas impuro, que si no lavabas ciertos utensilios de cocina de tal o cual manera quedabas impuro. El Señor enseña que no es una cuestión del estómago. Cristo enseña que es una cuestión del corazón. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, en estos 23 versos. Vamos a ver, hermano, estos 23 versos en 3 puntos bien sencillos. El primer punto, la pregunta de los legalistas. Ese va a ser nuestro bosquejo hoy. Eso va a estar del verso 1 al 5. En el segundo punto vamos a ver la respuesta de Jesús del verso 6 al 16. Y en el tercer punto, una declaración revolucionaria de parte de Jesús, verso 17 al 23. Jesús da una enseñanza en este sermón
que resulta muy revolucionaria en el contexto histórico en el que lo hace en este pasaje. Ya saben, me gusta ir verso a verso. Vamos al verso 1 entonces, del 1 al 5, vamos a contestar en el punto número 1. Vamos a ver lo que dice la pregunta de los legalistas. Leemos una vez más del verso 1, pero ahora hasta el 5. Marcos 7 del 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta es la pregunta de los legalistas. Verso 1. Lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 1 es que este grupo entonces de religiosos de Israel, que eran los fariseos, que eran los escribas, en sermones anteriores ya hemos definido quiénes eran estas personas, vuelven a la carga contra Jesús. Ya hace varios sermones que no lo habíamos entrar en controversia contra el Señor, pero ahora hacen un viaje, hermanos, desde Jerusalén para venir a donde Jesús está ministrando. Recordemos que Jesús ministra en Galilea y ellos hacen este viaje. Es probable, dicen algunos, que vinieran a petición de los líderes de Galilea para que les ayudasen a controlar a Jesús. Porque en este momento del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús está en la cima de su popularidad, que es algo que hemos mencionado en sermones anteriores. Jerusalén es la sede religiosa del país, es donde está el templo, es donde está el Sanedrín. Estas no son cualquier persona. Estas son personas con una importancia religiosa en el país bien grande, y al parecer han venido a petición de los líderes religiosos de Galilea como diciendo: ayúdennos a controlar este asunto porque el ministerio de Jesús se está saliendo de control. Versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Cuál es la queja? La queja de parte de estos dos grupos, hermanos, es que los discípulos de Jesús no se están lavando las manos para comer, antes de comer, después de que entran en contacto con cosas profanas en la calle, cosas profanas en la plaza, e incluso después de entrar en contacto posiblemente con gentiles y posiblemente con samaritanos, que eran personas a las que ellos despreciaban, y los condenan por eso, los condenan por no lavarse las manos. Ahora ponga atención en el verso 2, porque la frase manos inmundas era una frase que implicaba que no estabas apto para el servicio a Dios. Ok, si tú tenías las manos inmundas, no podías presentarte a Dios con esas manos inmundas. Están implicando en su comentario entonces estos religiosos que de alguna manera, por mucho que Jesús hablara del servicio a Dios y que inculcara a sus discípulos el servicio a Dios, sus discípulos no eran dignos de presentarse ante Dios a servir así como estaban con las manos inmundas. La tradición rabínica, hermano, había inventado muchísimas cosas que no estaban de acuerdo a la palabra del Señor. Acuérdense que la tradición rabínica lo que hizo fue inventar una especie de cerco alrededor de la ley para que la gente llegara a ese cerco, no pudiera pasar y luego no pudiera entonces quebrantar la ley. Pero tenían tanta imaginación, hermano, que inventaron cosas incluso de su propia imaginación fantasiosas. Decían algunos de los ancianos de esta tradición que incluso si te tocaba la sombra de un gentil, de un samaritano o de un judío no consagrado, esa sombra te contaminaba. ¿Ok? Si entrabas en contacto con alguna cosa de la plaza o algún utensilio en la plaza que tocaras, eso te contaminaba.
Entonces decían que cuando tú ibas a comer y sin lavarte las manos bajo este ritual que ellos habían impuesto, bendecías el pan que tú ibas a comer, automáticamente el pan quedaba inmundo y por ende ibas a comer pan que no era limpio para que pudiera comerse porque quedaba contaminado. Eran muy supersticiosos. Hasta el día de hoy, no todo lo que tiene que ver con el Talmud, la cabalística judía, etcétera, están llenos de supersticiones. Son un pueblo muy supersticioso. Querían cosas como, por ejemplo, que si comías con esas manos sin lavártelas bajo el ritual que ellos habían inventado, que ya se los voy a explicar, un demonio podía entrar dentro de ti. Otros podían incluso excomulgar a alguien que se dijera maestro de la ley que comiera sin lavarse las manos bajo el ritual que ellos habían prescrito. Otras cosas como por ejemplo que comer sin lavarte las manos bajo ese ritual prescrito por ellos atraías la pobreza, atraías la destrucción sobre tu vida. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Hay que aclarar, hermanos, que la ley manda ciertos lavamientos ceremoniales para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que pasar por ciertos lavatorios antes de presentarse a ministrar, incluso después de tocar algo que la ley prescribía como inmundo, como una mujer que estuviera en menstruación o un lecho sobre el cual esta mujer se hubiese sentado o haber tocado un animal mortecino, un cuerpo, etcétera. La ley sí prescribía ciertos lavamientos, pero estos lavamientos de los que estamos hablando aquí, que Jesús condena, no son los lavamientos de la ley para los sacerdotes, son otros lavamientos inventados por la tradición de los ancianos, de la tradición rabínica que ellos habían sacado de su imaginación y que habían aplicado a todo el pueblo. Por eso cuando le dije cuál es la definición de legalismo, legalismo es inventar reglas que no están en la Biblia y aplicárselas a los demás, y cuando no las cumplen, tú le condenas. Y tú le dices, yo soy más santo porque cumplo las reglas que yo inventé. Y tú no eres tan santo porque no cumples las reglas que yo inventé. Eso es legalismo, hermano. Los fariseos, hermano, insistían en que debían de lavarse las manos, pero no era una cuestión de higiene, ¿ok? Acuérdese que para aquel entonces no se tenía el entendimiento de todo lo que es el mundo bacteriano, el mundo microscópico, que hoy nosotros conocemos por el microscopio, el poder ver los gérmenes, la bacteria, la suciedad. No era una cuestión en sí de higiene, de decir, hey, lavémonos las manos por higiene, eso no tiene ningún problema. Aquí estamos hablando de un ritual de lavamiento que ellos habían inventado e impuesto a los demás y con el cual condenaban a las demás personas. En consecuencia, estos rituales, hermano, del judaísmo se podían practicar externamente sin que eso implicara el corazón. Es decir, delante de esta tradición rabínica, con el simple hecho de que tú te lavaras las manos como ellos mandaban, ya te veían como santo, aunque el corazón estuviera mal. Pero para Jesús es un tema del corazón. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Este era un ritual especial. Consultando varios manuales encontré en que la mayor parte de ellos coinciden en que el ritual consta de 3 partes. Número 1, y yo los he visto, ¿no? Cuando hacen estos rituales todavía hasta el día de hoy, porque muchos judíos todavía los practican hasta el día de hoy, ¿no? Y ponen las manos así, los deditos así hacia enfrente, ¿verdad? Y alguien más les echa agua. Entonces dejan que el agua les escurra por todas las palmas, ¿no? Y los ponen así como, ponen una cara así como de mucha santidad, como que ese momento está sucediendo algo sublime en el ámbito espiritual, y ponen los deditos así, y entonces el agua les escurre, ¿no? Luego, el segundo paso es voltear las manos, poner los deditos apuntando hacia abajo, les ponen el agua y el agua escurre. Y el tercer paso es frotar con la mano derecha la izquierda y con la izquierda la derecha. Se secan ligeramente con una toallita como que están tocando algo prohibido, hace unos toquecitos sublimes, y ese era entonces en lo que consistía este lavamiento inventado por ellos y con el cual si tú no lo hacías como ellos lo prescribían y comías, estabas con manos inmundas y por tanto no eras apto para servir al Señor. ¿Ok? Y llegaban al grado, como dije anteriormente, de excomulgar a un rabino que no pasara
por esa situación. Eso es la situación. Ellos están viendo entonces, imagínense este escenario, están viendo a Jesús y a sus discípulos comer, pero los estuvieron espiando ya de hace un buen rato y se dieron cuenta que no hicieron ¿qué? El ritual de lavamiento prescrito por ellos mismos y no por las escrituras. Y entonces vienen con una pregunta, y de eso trata el versículo 5, lea conmigo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No es una curiosidad sincera, ¿ok? Es una pregunta trampa. No es una curiosidad donde dicen: oye Jesús, pues sí, nos gustaría que nos expliques por qué no siguen el ritual. No, ellos realmente, hermano, están haciendo esta pregunta para probar al Señor, porque estos discípulos no están siguiendo el ritual prescrito por los ancianos, por la tradición de los ancianos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer una conclusión de este primer punto, hermanos, de esta pregunta de estos legalistas que vinieron a querer aplicar sus propias reglas a los discípulos de Jesús. Conclusión entonces del punto 1, la pregunta de los legalistas: ¿qué hay de malo en lavarse las manos? No hay nada de malo. De hecho, usted se debe de lavar las manos antes de comer. Debemos de lavarnos las manos antes de comer. Estamos rodeados, hoy lo sabemos, por gérmenes, bacterias y todo tipo, hermano, de suciedad microscópica que nos rodea. ¿Ok? Ese no es el problema. El problema es que el lavamiento que estas personas están mandando y exigiendo a las demás personas era un tabú religioso, algo inventado por ellos, algo supersticioso, que había salido de su propia imaginación, algo que Dios no había pedido. Es probable que los discípulos se dieran cuenta que los fariseos y escribas estaban allí y dijeron: mírenlos allí, están observando para ver si nos vamos a lavar las manos como ellos lo han mandado. Pues ¿saben qué? No nos las vamos a lavar y vamos a comer así, para que vean que nosotros no tenemos ningún problema en quebrantar los inventos que ellos han hecho, siempre y cuando nosotros estemos en la palabra del Señor, lo que Dios sí ha dicho. Inmediatamente los fariseos dijeron que estaban inmundos por no seguir su ritual, pero los discípulos no estaban inmundos, los discípulos estaban limpios, porque la justicia de ellos no venía de lavarse con agua, la justicia de ellos se la había dado Cristo. Al creer en Cristo, Cristo los justificó y los limpió. Dice que a los que creemos en el Señor, ¿verdad? Los que el Señor nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha justificado, nos ha glorificado. ¿Cuál sería una aplicación, hermanos, de este punto para nosotros hoy día, hermano, como creyentes? Bueno, una aplicación para nosotros de esto, hermanos, es que tengamos mucho cuidado de no caer en el error de estos escribas y fariseos. Inventar algunas reglas por nosotros mismos, o que alguien nos dijo que siguiéramos, pero que nosotros no hemos cotejado conforme a las escrituras para ver si son verdad. Y luego querer aplicar esas reglas a nuestros demás hermanos dentro de la congregación y estarlos condenando. No, vimos a un hermano en tal lugar, lo vamos a condenar, se va a ir al infierno. O vimos a tal hermano comiendo tal cosa, se va a ir al infierno. O vimos a tal hermano haciendo tal cosa. Eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Si usted quiere saber lo que es pecado, vaya a la Biblia y que la Biblia le defina lo que es pecado. Y luego que usted haga una sana interpretación de ese pasaje, entonces usted puede decir: tal persona cometió un pecado, porque definitivamente transgredió un mandamiento del Señor. Después de entender obviamente ese mandamiento en su contexto, porque incluso los mandamientos ceremoniales de la ley, Cristo los vino a abrogar. Si no, ¿para qué vino Cristo? ¿No? Entonces debemos de haber un entendimiento no solo doctrinal y teológico, sino también en el contexto de qué es el cristianismo, a qué vino Cristo. Una iglesia legalista, hermano, condena lo que Dios no condena, y eso lo hace una iglesia débil. La hace una iglesia que no conoce la palabra de Dios y que no se rige por la palabra de Dios. Punto número 2, la respuesta de Jesús. Abroches el cinturón porque este es el tramo largo del verso 6 al 16. Lea conmigo. La respuesta de Jesús, Marcos 7 del 6 al 16. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Este pasaje es muy, muy importante, hermanos, porque Jesús le responde a estos legalistas, hermano. Lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 6 es la dureza de la respuesta de Jesús. Miren lo que dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vemos que Jesús, hermano, no es esa persona que empatizaba con todo el mundo. No. Jesús es esa persona que era duro con los que él sabía que no era una pregunta sincera lo que le estaban haciendo, sino una pregunta trampa. Les dice, ustedes son hipócritas. A veces nos presentan a una Jesús así muy, muy descafeinado, como muy cool, como muy blandengue. No, Jesús tenía un carácter fuerte, hermano. Especialmente sabemos que lo manifestó de una forma clara en contra de los religiosos. Y les cita Isaías capítulo 29, versículo 13. Y vea lo que les dice. En el verso 6 parte B y verso 7. Verso 6 parte B y verso 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Acá vemos lo que es la hipocresía religiosa. Ya no traje una definición de hipocresía porque el mismo pasaje nos la define. Hipocresía religiosa, según Jesús, citando Isaías 29:13, dice que la hipocresía religiosa es profesar un cristianismo solo de labios y no hacerlo con el corazón. Los fariseos eran hipócritas porque ellos parecían santos por fuera, se lavaban constantemente y sus corazones no estaban arrepentidos. Sus corazones estaban corruptos. Sabemos que a toda esta élite religiosa del tiempo de Jesús los acusó de eso, de corrupción, de abusar de los pobres, robar a las viudas, imponer cargas sobre los hombres que ellos no estaban dispuestos a llevar, etcétera, y de inventar sus propias reglas y querer obligar a la gente a guardarlos. Pablo dijo en Romanos capítulo 10, verso 2, que los judíos tenían buen celo, pero que su celo era equivocado, porque su celo no era conforme a un conocimiento correcto. Tenían al Dios verdadero y querían servir al Dios verdadero, pero no tenían un corazón aceptable hacia Dios. Su corazón no era correcto hacia Dios. Versículo 8, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ok, los fariseos y los escribas, hermano, estaban más interesados en defender costumbres rabínicas que en obedecer la ley de Dios. Por fuera parecía que le rendían honor al Señor porque eran muy religiosos. El problema era que su corazón estaba duro, estaba lejos. El Señor, citando a Isaías, dice, el corazón de ellos está lejos. Sus labios estaban prestos para recitar la ley, conocerla de memoria, memorizarla, etcétera, y estar repasando constantemente la ley. Isaías ya había dicho 700 años antes de Cristo, sí, pero lo dicen solo de labios. Su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué estas personas, hermanos, no podían adorar a Dios en verdad? Porque su corazón no había sido transformado, su corazón no había sido renovado. Heredaron quizás la religión de sus padres y la practicaron externamente, pero ellos personalmente no habían tenido realmente una relación en su corazón con el Señor. Eso pasa mucho. Cuidado, jóvenes, No sea que algunos de ustedes estén practicando simplemente la religión que sus padres les heredaron, pero ustedes se han tomado el tiempo de investigar el cristianismo, de leer, de buscar al Señor, de tener su propia relación con el Señor. Es bien importante porque solamente Dios recibe la adoración cuando viene de un corazón arrepentido, de un corazón genuino, de un corazón que lo ama, que le busca.
Jesús no se excusó diciendo, nos están acusando de quebrantar una tradición y no es cierto, si la estamos guardando. No, Jesús no se excusa, Jesús reconoce, no estamos guardando eso, no la estamos guardando, porque es algo que ustedes inventaron. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Vea lo irónico, vea lo irónico. Ellos hacen un fence, que es toda la tradición rabínica, alrededor de la ley, para que el pueblo no quebrante la ley. Luego ellos quebrantan la ley por guardar la tradición rabínica. Vea el juego de palabras que utiliza Jesús. Le dice, no, ustedes son los que están invalidando el mandamiento. Sus manos podrán estar muy limpias, pero su corazón no está limpio delante del Señor. Su corazón no está aceptable delante del Señor. Verso 10, porque Moisés dijo, y le cita un ejemplo puntual el Señor. Verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús no lanza una acusación al azar. A veces nosotros tendemos, cuando estamos en debate con alguien, el lanzar una acusación al azar, y cuando nos dice, a ver, dame un ejemplo pues. Me imagino que tú lo haces. No, Jesús lanza una acusación con pruebas. Les dice, miren, ustedes quebrantan la ley, ¿quieren que les cite dónde la quebrantan? Bueno, la quebrantan en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 es lo que ustedes están quebrantando. ¿Qué es? Es el quinto mandamiento el que están quebrantando ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor dijo a través de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre, muera. ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, ahorita les va a dar un ejemplo él. Pero Jesús les está diciendo, ustedes quebrantan por guardar su tradición, están llevando al pueblo a quebrantar el quinto mandamiento, que no solamente es la ley de Dios de honrar al padre y a la madre, sino que también en la ley civil se había vuelto una ley de pena capital. Si tú maldecías a tu padre en los tiempos de Moisés, alguna cosa que le dijeras, viejo, anticuado, ignorante, qué sé yo, al paredón, y debía morir el que maldecía al padre o a la madre. Así que están quebrantando la ley de Dios y también están quebrantando la ley civil en un sentido de la nación. Versículo 12, 11 y 12. En el 11 y 12 él les cita puntualmente cómo es que están quebrantando el quinto mandamiento. Pero vosotros decís, verso 11 y 12, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Hermanos, creo que a estas alturas ya todos sabemos que parte de honrar padre y madre implica ayudarles económicamente. ¿Verdad que sí? Ya todos lo sabemos. Los hijos deben ayudar económicamente a sus padres en la medida de lo posible, especialmente si los padres ya están ancianos y no se pueden valer por sí mismos. Esta gente, hermano, habían inventado un subterfugio, un pretexto, un malabar ahí por medio de su tradición para que pareciera aceptable proveerle a los hijos una forma aceptable delante de ellos de faltar al quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, hónrales. Parte de honrarles es ayudarles económicamente. La tradición rabínica habían inventado algo que se llamaba corbán. Los expertos no están muy de acuerdo, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero en general, corbán es una palabra hebrea que significa dedicado a Dios. Y en pocas palabras quiere decir que la tradición rabínica inventó este asunto del corbán para que la gente pudiera dedicar, por medio de declarar corbán, sus posesiones como ya propiedad de Dios. Y por lo tanto, cuando el padre o la madre tenían necesidad, tú le podías decir, quisiera ayudarte, pero no puedo, porque mis propiedades las he declarado corbán, ahora pertenecen a Dios y no te las puedo dar a ti. Entonces, lo que hacía era que la persona lucía como un muy buen adorador, como alguien muy generoso, pero en realidad eran personas malos y crueles con sus padres, porque esto proveía un pretexto para no ayudarles económicamente a los padres. Había varios tipos de corbán, no quiero entrar en eso. Había cosas que eran corbán que ponías en el altar y ya estaban en el altar, ya no había forma atrás de tomarla. Había otro que era corbán y decías, esto es para Dios, pero lo voy a dar más adelante, en la semana que viene, y ya era corbán, no lo podías tocar. Pero dicen que habían llegado al extremo de que tú podías declarar algo corbán para toda la vida. Todo lo que yo tenga de aquí en adelante será corbán, todo. Es decir, ya nunca voy a dar a mis padres. Y dicen que podías revertir el juramento, decir, es corbán, es de Dios. Y si tú lo ocupabas decías, no es corbán porque yo lo necesito.
Y luego cuando ya tu padre lo necesitara o tu madre, es corbán. Y habían entrado en ese juego y eso es lo que está condenando entonces Jesús. Esta data que le digo varía de un experto a otro, pero en general eso es más o menos, hermano, como este sistema hipócrita de parte de esta gente habían promovido entonces y permitido que la gente pareciera muy religiosa por fuera, pero su corazón era un mal corazón. No ayudaban a sus padres cuando estaban en necesidad. Era una especie como de fraude, como una especie de fraude religioso el que tú cometías, como aquellas personas que dicen, yo sé cómo no pagar impuestos, ¿no? Hay personas que dicen y saben usar el sistema, ¿no? Manipulan el sistema y dicen, pongo muchas empresas, empleo mucha gente y me vuelvo alguien necesario, etcétera. Esta especie era como una especie de fraude también, una forma de darle la vuelta al sistema y abusar del sistema. Verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vea que Jesús pudo haber citado más cosas, ¿eh? Él dice, y muchas cosas semejantes a estas que les acabo de mencionar, Corbán, ustedes las han hecho también. ¿Ok? Las han hecho. Hice toda una lista de esas cosas, pero la omití para ahorrar, hermanos, el tiempo. ¿Ok? Versículo 14 al 16. Vamos a leer los tres juntos, 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Vea la enseñanza del Señor, hermano. ¿Sí? Les dice prácticamente que las cosas externas no les pueden contaminar a ellos, que es una cuestión del corazón. Para concluir, hermanos, este punto número 2, la respuesta de Jesús. Debemos, hermano, de tener muchísimo cuidado con la hipocresía, hermanos. Nosotros podemos caer igual que los fariseos, Y lo que voy a mencionar, todo lo que voy a mencionar es bueno y es necesario y lo tenemos que hacer, pero si tú lo haces sin el corazón, es hipocresía y es legalismo. Como por ejemplo, no faltar a la iglesia, orar todas las madrugadas, leer la Biblia completa todos los años, estar en todas las actividades de la iglesia. O sea, ser muy religioso en todos tus devocionales y en todo lo que te toca hacer, pero a la mera hora tienes un carácter infernal, eres una persona insoportable, no tienes paciencia, tienes mal humor con todo el mundo, no sabes relacionarte con los demás, alguien te ofende, nunca le perdonas. O sea, tienes serios problemas, eres una mala persona. Y tú dices, no, pero yo soy buen cristiano. Soy buen cristiano porque cumplo con todo lo que se me manda hacer, pero eres una persona intratable, insoportable. Algo está mal, ¿verdad, hermanos? Como que muy religioso por fuera y muy bien presentaditos aquí en la iglesia, pero nos volvemos personas, hermano, detestables, que de hecho acabamos volviéndonos insoportables. La gente ni nos soporta a veces por la forma de ser tan pesada que tenemos, tan antisocial, tan malvada incluso en cómo nos manifestamos hacia nuestro semejante y en cómo no amamos a nuestro prójimo. No, yo amo a Dios, dicen los cristianos que pueden caer en hipocresía. ¿Y qué les contesta Juan? Pero si no amas a tu hermano, dice Juan, eres mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien ves? Creo que esta es una aplicación muy oportuna para nosotros, hermano, y que nos llama a hacernos un análisis y a tener cuidado. Los judíos no ponían el corazón, por lo menos este grupo del que estamos hablando aquí, no ponían el corazón en las cosas que hacían. Incluso citaban hasta la Biblia para odiar a los demás. Hay un salmo, el Salmo 139, del 1 al 2, que dice, ¿acaso no odio a los que te aborrecen, Señor? Que tiene su contexto, obviamente, este salmo imprecatorio, y hay que verlo en su contexto, pero ellos citaban eso, ¿sabe qué? ¿Para qué? Para odiar a los gentiles y para odiar a los samaritanos. Ellos creían que parte de obedecer a Dios tenía que ver con obedecer el odiar a las demás personas también. Muchas veces cuando uno predica la palabra y se para uno y uno es fiel a la palabra y de repente dices, yo estoy en contra de tal grupo que practica tal cosa, estoy en contra de tal cosa, dicen, ese pastor no ama. Es que no hay que confundir, hermano. Una cosa es que uno ame a las personas y otra cosa es que uno acepte cómo viven las personas. Y uno aplauda la forma de vivir de las personas. Somos llamados a amar a todas las personas, pero no a participar de las obras de las tinieblas. Dice la Biblia, más bien esas obras reprendedlas. No se hagan partícipes de esas obras. Ahora, si alguien de aquí dice, uy, pues esa aplicación me vino como anillo al dedo porque yo a veces caigo en hipocresía, le tengo una buena noticia.
Todos en algún momento de nuestra vida podemos caer en hipocresía. Todos, no estamos exentos. Yo mismo en algún momento de mi vida me he sentido hipócrita. He dicho, ay Señor, como que esto es hipocresía. Porque por alguna cosa me toca predicar, pero tuve una semana difícil. Le levanté de más la voz a uno de mis hijos, o fui un insensible a una necesidad de mi esposa. No es que nunca un día uno se va a sentir hipócrita. Eso nos pasa a todos. El mismo Pedro fue acusado de hipocresía por Pablo. Eso nos pasa. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que hay solución. Porque podemos venir y arrodillarnos y decir, Señor, perdóname, he actuado de una manera hipócrita, actuando de una forma quizás en la iglesia y de otra forma en mi casa, de otra forma cuando nadie me ve. ¿Okay? Entonces hay solución para los que somos hijos del Señor. Dice que si nosotros hemos pecado y venimos ante el Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo y el que justifica al culpable. ¿Okay? Bueno, vámonos al punto 3 y último, y con eso vamos a cerrar. El punto 3 le pusimos por título: Jesús hace una declaración revolucionaria. Marcos 7 del 17 al 23. Lea conmigo. Marcos 7 del 17 al 23. Hermano, como un tip para que no lidie mucho con el sueño, tome notas, es bueno, tráigase unos marcadores, tenga la Biblia abierta y vaya siguiéndome, marque, haga sus preguntas ahí. De hecho, puede acercarse al final conmigo y hacerme alguna pregunta, pero usted trate de conectarse al sermón y de estar atento, porque si no se distrae y no va a entender. Marcos 7, 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuál es la declaración revolucionaria que hace aquí Jesús? La declaración revolucionaria que hace aquí Jesús es que todos los alimentos son limpios. Esa es la declaración revolucionaria. Todos los alimentos son limpios. Porque no es lo que llega al estómago lo que hace pecador a una persona y que luego se va a la letrina, sino lo que sale del corazón. Esa es la declaración revolucionaria. Y ya le voy a explicar por qué es una declaración muy revolucionaria. Vayamos verso a verso. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Vemos que los discípulos vienen y la pregunta de los discípulos es sincera. Mientras que los fariseos y escribas no lo entendieron por maliciosos, según ellos, pretendiendo que no sabían, estos, hermano, sinceramente están preguntando, porque lo que Jesús ha dicho es revolucionario, no son las cosas que entran en el cuerpo, son las cosas que salen del corazón. Y esto los llevó a ellos a querer inquirir más, ahora en privado. Ya, ok, Señor, explícanos más. Él les dijo, verso 18, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Aquí es donde está la situación, porque los discípulos estarían preguntando en este momento: Señor, si todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar, te tenemos una pregunta, Jesús. Entonces, ¿podemos comer de todo? Esa es la pregunta que está surgiendo en el corazón de los discípulos. Verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y esta es la razón, hermano, por la que esta declaración es revolucionaria. Le voy a dar por lo menos 3 razones de por qué esta declaración es revolucionaria. En primer lugar, porque hay una lista en Levítico capítulo 11 sobre animales que son considerados inmundos y que no se tienen que comer. Entonces, esta declaración de Jesús, aparentemente, no hay contradicción en la Biblia, hay contradicciones aparentes que uno tiene que, ¿verdad?, aclarar. Aparentemente lo que Jesús está diciendo contradice Levítico 11, aparentemente, a primera vista, ¿verdad? Entonces, por eso es revolucionario. En segundo lugar, también es una declaración revolucionaria porque los profetas de Israel, como el mismo Isaías, habían reprendido en algunos tiempos de la historia al pueblo por comer animales prohibidos de esta lista,
Hubo momentos en que Isaías les dijo que comían cerdo, que incluso comían ratón. Usted debe haber leído esos pasajes. Entonces también suena muy fuerte lo que está diciendo el Señor. En tercer lugar, en el contexto histórico reciente, en la época de los macabeos, se había intentado obligar a muchos judíos a comer cerdo. ¿Y sabe qué prefirieron hacer muchos de ellos? Prefirieron morir antes que comer cerdo. Prefirieron que fueran asesinados antes de comer cerdo. Entonces, ahora que tenemos todo este contexto, el contexto bíblico, hay un pasaje en Levítico 11 que habla de animales inmundos que no debemos comer. Hay un pasaje en Isaías que reprende al pueblo por estar comiendo esos alimentos que se les prohibió. Y hay una historia reciente donde gente prefería morir antes que comer cerdo. Explícanos, Señor, cómo es que ahora todos los alimentos son limpios. Porque eso es lo que literalmente significa el pasaje, ¿no? Hay gente que de repente tiene ciertas interpretaciones que ellos, por su corriente teológica o la religión de la que ellos siguen, que están en contra de comer cerdo, los judíos, los adventistas, etcétera, hacen una interpretación un poco rara de este pasaje, pero la interpretación el pasaje es claro, no hay ambigüedades. Todos los alimentos los hizo limpios Jesús con esta declaración. O sea, no debería de haber como un malabar teológico de inventar que sí, pero no, es claro, es una declaración clara y sencilla. Por eso es que los protestantes, por ejemplo, que no somos adventistas, no tenemos problemas con comer muchas cosas que Levítico 11 prohíbe. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque eso tuvo un cumplimiento. Nosotros debemos entender ese contexto en el que estos rituales de limpieza, de pureza, etcétera, tuvieron su fin y tuvieron su propósito. Y Jesús en este momento, la declaración revolucionaria que está diciendo es que ahora con la venida de Él, eso ha acabado, ha terminado. Así de fácil. No, hay mucha gente que dice, no, porque la ley de Jehová es eterna. Ok, entonces dime cuántos corderos vas a sacrificar la siguiente Pascua para celebrar la Pascua, porque la Biblia dice que hay que sacrificar corderos en la Pascua. Ah, no, pero es que ya vino Jesús. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Ya vino Jesús. ¿Ok? Y hay muchas cosas entonces en el Antiguo Testamento que ceremonialmente apuntaban a encontrar esa pureza, esa sangre de los toros que dice Hebreos, que realmente nunca quitaba el pecado, sino que simplemente apuntaba y señalaba al Cordero perfecto que había de venir y cuyo sacrificio de verdad nos iba a hacer limpios, pero empezando por limpiar nuestro corazón. Yo con esto no le estoy diciendo a usted que no coma X o Y o Z, yo no le estoy diciendo eso. Porque incluso hay alimentos que uno no los come meramente por salud. Carnes, comidas, tipos de animales que uno no come por salud. Yo lo que le estoy diciendo es que pensar que eso aplica a usted, eso es legalismo. Pensar que eso lo hace más santo y mejor que los demás, para señalar a los demás, eso es legalismo. Porque está entendiendo Levítico 11 fuera de su contexto general de todo el mensaje que trata el Evangelio. Si usted cree eso, no ha entendido realmente el Evangelio, no sabe realmente quién es Cristo. Versículo 20. Pero decía, de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Es decir, Jesús vuelve al tema del corazón, hace limpios todos los alimentos, anula todos esos rituales judaicos de la tradición rabínica de lavamientos. Y vea lo que dice el versículo 21 y 22. Ya vamos cerrando, hermanos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Jesús menciona 13 cosas que salen del corazón y que no tienen que ver con qué comes o cómo te lavas las manos. Porque si tu corazón está malo es porque el Espíritu Santo no ha obrado en ese corazón allí. No ha habido una transformación, una salvación realmente. No ha sucedido una salvación. Rapidito así, solamente leyéndolas de forma rápida, una explicación breve de estos 13 maldades que salen del corazón. Rapidito, malos pensamientos, cualquier pecado externo que procede de una decisión interior. Por lo tanto, Jesús empieza por los malos pensamientos de los que se deriva toda mala acción. ¿De dónde comienza toda mala acción? Comienza aquí. Primero se vuelve una idea, un pensamiento, una maquinación, luego se ejecuta. Número 2 pecados sexuales, adulterio y fornicación. ¿Ok? Estos pecados sexuales se refieren a pecados sexuales incontrolados. Uno es un pecado en contra del matrimonio, el otro es un pecado de todo vicio sexual ilícito, como relaciones sin casarse, pornografía, etc. Número 3, hurtos. Aquí no se refiere a
a una persona que es aquel ladrón que todo mundo venera, ¿verdad? Como Robin Hood, ¿no? Un ladrón que le robaba a los pobres para darle a los ricos. Aquí se refiere como a lo más bajo de los ladrones, como alguien que roba y que lo hace en una connotación de cobardía, de engaño. Avaricias. Las avaricias aquí se refiere, esta palabra está compuesta por dos palabras griegas que quieren decir tener más. Se ha definido como un deseo maldito por poseer. Maldades se refiere a hacer cosas malas. Describe una persona que hace una y otra cosa mala constantemente. No sé si usted ha conocido a esas personas que tú dices, ¿y ahora qué hizo? Ese y ahora qué hizo implica que pasa haciendo una tras otra, tras otra. Se refiere a ese tipo de personas. Engaño, astucia, mentira y artimaña. Viene de una palabra que quiere decir cebo, lo cual se usa para pescar, ¿verdad? Es una astucia, es un engaño, una trampa ratonera. Se pone ahí el queso, pero el ratón ve el queso, pero no sabe que ese queso es un engaño. Y va a venir y lo va a atrapar. Lascivia se refiere a la lujuria desenfrenada de una mente sucia, el espíritu que no acepta restricciones, que lo arriesga todo por conseguir un capricho. Envidia. La palabra envidia se traduce de dos expresiones griegas, variantes de oftalmos, que significa ojo, y poneros, que significa mal, que podría traducirse literalmente mirada malvada. La mirada del envidioso, dice esta definición, que es una mirada malvada. La envidia se traduciría literalmente por mal de ojo. El ojo que mira el éxito y la felicidad de otro como si quisiera echarle una maldición. Es una mirada como, wow, yo quiero eso y con mi mirada te quisiera maldecir para que no lo tengas. La maledicencia es una forma de blasfemia, es un vocabulario abusivo que puede ser calumnia cuando es en contra de las personas, es calumnia, y cuando es en contra de Dios es blasfemia. Quiere decir entonces insultar a las personas o insultar a Dios. Soberbia describe un sentimiento de superioridad, arrogancia y autopromoción. La palabra griega quiere decir literalmente ponerse encima de los demás. Describe la actitud de la persona que siente desprecio hacia todo lo que no sea ella misma. Dice, yo desprecio a todos menos a mí. Luego, la insensatez no quiere decir la necedad debido a la falta de sensatez en el cerebro, sino a locura moral, alguien que moralmente se ha vuelto loco. Y por último, hermanos, versículo 23, y con eso cerramos, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, al fin de garantizar que los discípulos entendieran perfectamente, Jesús reiteró la verdad en este versículo 23. Lo que ya les ha dicho se lo reitera. Les reitero, estas maldades salen de dentro del hombre. Una conclusión, hermanos, breve para nuestro punto 3, sobre esta declaración revolucionaria. Ningún acto físico, hermanos, de limpieza ceremonial o ritual externo o comidas o bebidas puede purificar un corazón depravado. Si el corazón está depravado, aunque coma mucho kosher, como dicen los judíos, no que ellos comen kosher, comidas limpias, no, esas comidas kosher no van a ayudar en nada a ese corazón malvado, no regenerado, que está lejos de Dios, que solamente da honra de labios, pero es un corazón que ni conoce a Dios, ni al evangelio, ni a Cristo. ¿Ok? Es una práctica de una religión inútil, prácticamente. Y no les extraña que yo diga esto de los judíos, hermano, porque los judíos no son el pueblo de Dios, ni tienen a Dios, porque el evangelio es claro: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Pregúntele a ellos si creen en el Hijo. Te van a decir que no, que era un blasfemo, que está en el infierno. Eso es tan claro. Entonces, hermano, la salvación no es una cuestión, hermano, de obras, es una cuestión de una obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Ese corazón regenerado es el que verdaderamente puede llegar a dar frutos, de donde no va a salir toda esta lista de maldades que nos acaba de enumerar el Señor, ¿no? A través de Marcos. En consecuencia, hermanos, toda religión legalista es una expresión entonces de hipocresía, de superficialidad, y es algo que debemos de erradicar de una iglesia bíblica. El que usted invente sus reglas, luego se las aplique a otros fuera de contexto, tanto histórico como teológico y doctrinal, y quiera condenar a los demás como menos santo que usted y ponerse usted como más santo por sobre los demás. Vamos a orar.